vamos a ver aquí esa metamorfosis del proceso revolucionario. Como se desprende del análisis hecho en el capítulo anterior, el proceso revolucionario es el desarrollo por etapas de ciertas tendencias desordenadas del hombre occidental y cristiano y de los errores nacidos de ella. Esas tendencias desordenadas del hombre occidental fueron dos: el orgullo y la sensualidad, que dieron un sueño quimédico revolucionario de querer un mundo sin ley y sin ley y sin patrón, o sea, enteramente igualitario y enteramente sin ley para hacer lo que cada uno quiera. La propia ley es la que cada uno hace, ¿cierto? La libre determinación de las personas. En cada etapa, esas tendencias y errores tienen un aspecto propio. La revolución va pues metamorfoseándose a lo largo de la historia. Ella usa máscaras, de manera tal a que a veces usted no la descubre porque ella está camuflada, ¿cierto? Ella es sinuosa. Normalmente la causa del bien, la causa noble, el honor, la caballerosidad, todo aquello que se desprende de Dios, de la Santa Iglesia o del honor de las personas, nunca esconde sus fines. Siempre se dice: lo que yo quiero es tal cosa. Si viene alguien a decirle a un misionero: ¿y qué es lo que usted quiere de mí? Pues yo quiero que usted sea un buen católico y vaya al cielo, ¿cierto? No se esconden las metas. La revolución sí, la revolución se esconde bajo caretas y se va metamorfoseando y va mostrando un poquito a poco su propio rostro, pero normalmente ella se esconde, ¿cierto? Entonces ella se va amoldando. Estas metamorfosis que se observan en las líneas generales de la revolución se repiten en menor escala en el interior de cada gran episodio de la misma. Así el espíritu de la Revolución Francesa en su primera fase usó máscaras y lenguaje aristocrático y hasta eclesiástico. Frecuentó la corte y se sentó en la mesa del Consejo del Rey. Tan es así que la Ilustración, el iluminismo, él se propagó en las altas cortes, en los salones de la alta nobleza, donde habían tertulias en donde iban personas y participaban, eran protagonistas, personas así como Diderot, D'Alembert, pero sobre todo este que decía: écrasez al infame, aplastemos al infame. Bueno, Voltaire, ¿cierto? Ellos se camuflaban, eran aristocráticos, eran finos, sabían responder, eran personas cultivadas, ¿cierto? Y por ejemplo, Talleyrand estuvo en todas las revoluciones. Él estuvo en la corte de Luis XVI, ¿cierto? Después se pasó a la corte a la Revolución Francesa y apoyó la Revolución Sangrienta. Después volvió otra vez a la corte de Napoleón y terminó restaurando la monarquía con Carlos X. Talleyrand, cuando él era revolucionario en la época del terror, ¿sabe cómo lo llamaban? Satanás. Pero él era un hombre fino, él era duque de Otín, era príncipe de Otín, era un hombre fino, un hombre que supo granjearse el favor de los revolucionarios, del rey, de Napoleón y después de la restauración. Cuando vino Carlos X, otra vez en la restauración, porque Francia estaba harta de la Revolución Francesa y de los principios revolucionarios implantados a la fuerza por ese enano llamado Napoleón, que es considerado una prefigura del anticristo, porque él llevó al éxito la Revolución Francesa. Era un hombre malo, un hombre que odiaba a la iglesia. Él le dijo directamente a Pío VI: yo solo admito la iglesia porque el pueblo francés es católico, porque si no yo la destruiría. Y entonces cuando fue coronado Carlos X, él
dio un discurso en el que decía: Monsieur, nous sommes remplis de gloire, rentrez-nous l'honneur. Señor, monseñor, nosotros estamos hartos de gloria, devolvernos el honor. Entonces usted ve que él se camuflaba, él se sabía adaptarse. Después se volvió burgués y trabajó por la extinción incruenta de la monarquía y de la nobleza, y por una velada y pacífica supresión de la Iglesia Católica. En cuanto pudo, se hizo jacobino y se embriagó de la sangre del terror. Entonces ahí ellos se quitaron la máscara y colocaron una prostituta en la catedral de Notre Dame, columpiándose como la diosa razón, y adoraron como un ídolo, una deidad, a la diosa razón en la figura de esa prostituta. Esa prostituta es la que se figura en Nueva York como una boba que anda con una antorcha así de bronce, ¿no? Pero ella es la figura de una deidad que fue adorada en la Revolución Francesa, ¿no? De jacobino se transformó en un burgués en el directorio. Con Napoleón extendió la mano a la iglesia y abrió las puertas a la nobleza exiliada, y por fin aplaudió el retorno de los Borbones. Es decir, él estuvo en la monarquía, en la revolución, en la reacción, y volvió a restaurar a la nobleza. Es decir, ellos tienen máscaras. Una muy característica de esa fue Madame de Staël. Madame de Staël era hija de un gran mariscal del rey. Él le sirvió mucho a Napoleón, ¿cierto? Y ella, después de la revolución del régimen del terror, en que París se encharcó de sangre, de horror, porque fue terrible, mostraron su verdadera cara, ya después hubo una reacción de la opinión pública francesa y vino la restauración, ¿cierto? Con la restauración vino el desgaste. Y en el desgaste de la restauración, Madame de Staël era una grande escritora francesa, clásica. Son famosas las memorias de Madame de Staël. Ella decía: la revolución es buena, lo malo fueron los métodos. Y ella fue la culpable de que todo el espíritu de la revolución volviese otra vez con Napoleón, en la segunda fase de Napoleón, y después en la Tercera República, ¿cierto? Que fue la Comuna de París, que fue también sangrienta, pero ya victoriosa. La primera revolución de 1789 fracasó, pero instaló los principios. Ya en la Comuna de París en 1830 sí fue victoriosa. Es el proceso de velocidad rápida, pero la que gana es la velocidad lenta, ¿cierto? La velocidad rápida siempre está llamada a ser fracasada. Si me están entendiendo, van acompañando todo este explicación, ¿no? A veces simula la muerte, ¿no? Terminada la Revolución Francesa, no concluye con eso el proceso revolucionario, ya que vuelve a explotar con la caída de Carlos X y la ascensión de Luis Felipe. Y así, por sucesivas metamorfosis, aprovechando sus éxitos e inclusive sus fracasos, llegó hasta el paroxismo de nuestros días. Carlos X era descendiente de Luis XVI, era un legítimo descendiente, tanto él cuanto Luis XVIII. Carlos X fue el último rey coronado en Francia. Luis Felipe ya era un rey burgués, era descendiente, nieto de Luis Felipe de Orleans, que fue un regicida. Él era parte de la Asamblea Nacional y él votó por la muerte del rey, pero él era primo del rey, ¿no? Usted ve cómo era la cosa, ¿no? Y Luis Felipe le decían Felipe Egalité, Felipe Igualdad. Él llegó a la corona, pero él era un burgués, vestía de pantalones como burgués, con su bastón, todo. Entonces era un citoyen, un ciudadano. Cuando el jefe de la policía entró
hacerle golpe de estado, él estaba comiendo un pescado, ¿no? Y hombre, yo no me estoy acordando el nombre de él, eh, bueno, ya me acordaré, era muy cínico, se sentó con guardia, se sentó en la mesa del rey, cogió parte del pescado y comenzó a comer, ¿cierto? Lo cual es una insolencia delante del rey. El rey le dice, pero yo que tan bien servía la revolución, yo que tanto los apoyé, ¿por qué me hace eso? Este hombre coge un limón, echa limón así al pescado y tira la cáscara para atrás. Quedaba claro, a usted lo usamos, ya no lo necesitamos más, es una cáscara que no sirve más, ¿no? Eh, la revolución usa pues sus metamorfosis, no solo para avanzar, sino para practicar los retrocesos tácticos que tan frecuentemente le han sido necesarios. A veces, movimiento siempre vivo, ella ha simulado estar muerta. Y esta es una de esas metamorfosis más interesantes. Y aquí entra, yo quisiera poner como ejemplo el gobierno primero de Álvaro Uribe Vélez en el año 2000. La revolución aparentó estar muerta. Comenzó un retroceso de la guerrilla. Pareció una restauración de Colombia. Colombia se recupera no solamente en la seguridad, en el orden público, sino en la economía, en la inversión extranjera, en la credibilidad. Un país que se decía que estaba fallido, ¿cierto? Ella aparenta estar muerta, ¿cierto? Y pareciera que todo se restablece. Ojo, la revolución no murió con Álvaro Uribe. Todo hacía parte de un reorganizar las huestes para salir al avance y a la agresión nuevamente. Tan es así que con todo aquello de los falsos positivos, quedó claro que el ejército se había equivocado porque había tenido una victoria táctica, pero una derrota estratégica, porque vino una avalancha de ataques contra las Fuerzas Armadas que ya estaba preparado. El ministro de Defensa era Santos. Santos se hizo el de la vista gorda porque estaba preparando, pero parecía en ese momento que la revolución había muerto y que Colombia iba a otra vez a recuperar su puesto. Y eso también pasó con España. España hubo una grande reacción católica de manera tal que los requetés, los carlistas, se fueron a la lucha contra los comunistas, los republicanos, y ellos colocaban en sus tanques el Sagrado Corazón de Jesús. Y fue con la fuerza de la España católica que el comunismo venció en la guerra del 36, fue vencido, ¿cierto? Y vino la ascensión de Franco. Parecía que la revolución estaba muerta en España. Falso, se estaba gestando por el adormecimiento de la población para volver a avanzar. Hoy en día, uno de los países más revolucionarios de Europa es España. En apariencia, la situación de un determinado país se presenta completamente tranquila. La reacción contrarrevolucionaria se distiende y adormece, pero en las profundidades de la vida religiosa, cultural, social o económica, la fermentación revolucionaria ve siempre ganando terreno y al cabo de ese aparente intersticio explota una convulsión inesperada, frecuentemente mayor que las anteriores. Fue lo que pasó aquí con el Acuerdo de La Habana y la victoria de Gustavo Petro. Nosotros quedamos en una situación peor que en la época del Caguán, ¿cierto? Hoy Colombia tiene 71% del territorio en manos de la guerrilla y el orden público está comprometido aún en las grandes ciudades, pero no vamos a entrar en ese tema para respetar el tiempo por el cual nosotros podamos ir avanzando. Yo les había dicho a ustedes del pecado inmenso, ¿no? El pecado inmenso, ¿se acuerda? La figura metafórica del personaje, tal vez un noble, que estaba harto, hastiado del protocolo, del cumplimiento del deber, era hijo de un rey católico y él era un príncipe católico, pero ya estaba cansado, desgastado, no había amor de Dios. Y entonces en esa figura él tiene que entrenar para una
ceremonia, y dice estudiar todo eso mientras veía abajo en un prado, un lago muy bonito, cristalino, con un barco, un paisaje bucólico y un, un hombre de esos que toca triple, ¿cierto? Ve y dice, yo gustaría estar allá. Ya él dice, en el fondo todavía no estaba en las ideas, estaba en las tendencias. Él tuvo una inclinación y aceptó esa inclinación. Él cometió un pecado inmenso que fue un pecado contra el amor de Dios, que él debió haber sido. Yo soy un príncipe que debo amar a Dios y debo llevar al pueblo a la gloria de la cristiandad, etcétera, etcétera. Él ya no quería más, pero todavía estaba en las tendencias. Era una modorra, ¿cierto? Estaba apenas aflorando el veneno de la serpiente en las ideas revolucionarias. Ese pecado hizo con que esa dinámica Dios dijera, yo quedo ofendido con eso porque es una ofensa grave de un hombre muy amado. Por lo tanto, yo decreto que ese pecado vaya hasta las últimas consecuencias, que es las que estamos viviendo hoy en día con las puertas del satanismo a nuestro lado en este momento. En apariencia, la situación de un determinado país se presenta completamente tranquila. La reacción contrarrevolucionaria se distiende y adormece. Estamos hablando de nuevo de la era, metafóricamente hablando, año 2000 en Colombia, gobierno de Uribe. Pero en las profundidades de la vida religiosa, cultural, social y económica, la fermentación revolucionaria va siempre ganando terreno y al cabo de ese aparente ejercicio explota una convulsión inesperada, frecuentemente mayor que las anteriores. Vamos entonces aquí a pasar, estamos haciendo un rayos X para conocer la revolución. Ojo, porque la revolución nos rodea, ella nos influye constantemente, aún en el ambiente familiar, no solamente en el campo social, político, cultural, ella nos está proclamando e insinuando adhesión a esas ideas revolucionarias, ¿cierto? Entonces es necesario saber para nosotros no dejarnos influir de la revolución, no ser instrumentos tontos útiles de la revolución y tener la discrecionalidad para poderla parar y para poderla, porque aún en nuestras familias la revolución cumple su cometido, está avanzando, ¿no? Llegan de la universidad con ideas, llegan con costumbres, con modas, con etcétera, etcétera, con presiones. Usted debe pensar así, usted debe vestirse así, usted debe, cierto, tal cosa no seas exagerado, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver cómo es que son las profundidades, ¿cierto? Acuérdense que la revolución, como todo pecado, ella tiene una dinámica que comienza con simplemente una sugerencia y poco a poco es como el drogadicto, yo les comentaba, que comienza porque le ofrece un poquito de marihuana, fuma, pero él se asusta, vuelve atrás, no, pero después quiere más y al final ya queda con un hábito, él niega que tenga ese problema hasta que al final él termina viviendo por allá debajo del metro, en la avenida, ¿cómo se llama esa avenida? Bolívar, ¿cierto? Por allá. Ella tiene varias profundidades. Ella primero se presenta en las tendencias. Como vimos, esta revolución es un proceso compuesto de etapas y tiene su origen último en determinadas tendencias desordenadas que le sirven de alma y de fuerza propulsora más íntima. Todavía no hay ideas. Puede ser un hombre muy católico, pero se está dejando llevar sin darse cuenta con ideas, con modas, con, ¿cierto? Modos de ser, ¿cierto? O tal vez ya adhiriendo a ciertas inmoralidades, etcétera, etcétera, ¿cierto? A poco, pero todavía eso no son ideas. Y hasta además la persona, si es católica, hasta dice, en cierto sentido, no, pero él se deja llevar.
Si él se deja llevar, eso va anidando en el alma, ¿cierto? Porque como hoy en día el mundo es tan fuerte, si uno no le pone tate quieto, él termina reivindicando en nombre de la sociedad, del mundo, de estar bien con todos, va aceptando ciertas máximas del mundo y del conjunto. Todos nosotros somos gregarios y de esa no nos escapamos nadie. Por eso el verdadero católico es un soldado de Cristo. Él tiene que estar en batalla, enfrentando siempre y siempre previendo por dónde es que el enemigo va a entrar. Pero ese es el problema de las tendencias. Así podemos también distinguir en la revolución tres profundidades que cronológicamente hasta cierto punto se interpenetran. La primera, es decir, la más profunda, consiste en una crisis en las tendencias. Esas tendencias desordenadas por su propia naturaleza luchan por realizarse, no conformándose ya con todo un orden de cosas que les es contrario. Comienzan por modificar las mentalidades, los modos de ser, las expresiones artísticas y las costumbres sin tocar al principio, de modo directo, habitualmente por lo menos las ideas. Yo me acuerdo, a modo de ejemplo, voy a permitir hablar un poco de 1968, mi juventud. Me acuerdo que todo el mundo iba a las iglesias, pero ya tal vez un poquito por el relativismo impulsado por el Concilio Vaticano II, ya uno notaba que todos los amigos del barrio iban a la iglesia, pero salían, había un lugar ahí en Laureles que se llamaba El Múltiple, al frente de Santa Teresita, y se llenaba, y ahí había marihuaneros. Y ya, yo no me di cuenta, pero me decían que vendían marihuana. Y eso es la primera vez que se oía de marihuana en Medellín. Medellín era muy sano. La gente no conocía lo que era eso. Pero entonces ya comenzaban a haber grupitos de marihuana y eran muchachos buenos que los invitaban y que por mundanismo también iban, pero había como que algunos que ya eran malos que corrompían a esa gente. Y esos muchos muchachos todavía iban a misa y hasta se confesaban, porque en esa época la gente era de mucha frecuencia religiosa, pero ya comenzaban en toda la moda, comenzaban a salir de camisas de flores y cosas así, y a caminar raro, así como en onda, etcétera. Comenzaban a coger las costumbres y las tendencias que todavía no había quedado en unas ideas. Las ideas se dieron después en la revolución de la Sorbonne, en el Festival de Woodstock, en la que ya claramente era el prohibido prohibir, acabar con las estructuras de la sociedad, acabar con las leyes, ¿cierto? Prohibido prohibir, ¿qué más era? Habían varios eslogans que ellos hacían en la revolución de la Sorbonne. La revolución en las ideas, tarde que temprano, eso aflora. No puede ser que una persona que viva con malas costumbres no termine justificando esa mala tendencia. Entonces aquí el doctor Plinio habla de Paul Bourdieu. De esas capas profundas, la crisis pasa al terreno ideológico. Y en efecto, como Paul Bourdieu lo puso en evidencia en su célebre obra Le Démon de Midi, El demonio del mediodía, es una obra clásica francesa. Él decía, es necesario vivir como se piensa, so pena de tarde o temprano acabar por pensar como se vive. ¿Dio para entender? Si nosotros debemos vivir como católicos, ¿cierto? No solamente pensar como católicos, sino vivir como católicos. Porque si hay una contradicción en el modo de vida, se deja uno llevar por malas tendencias. Tarde que temprano uno pone en juego las ideas católicas y termina adaptando esas malas costumbres con nuevas ideas, ¿no? Es necesario vivir como se piensa, su pena de tarde o temprano acabar por pensar como se vive. Así, inspiradas por el desarreglo de las tendencias profundas, irrumpen nuevas doctrinas. Entonces comienzan a haber corrientes, sistemas de corrientes filosóficas, de corrientes ideológicas,
se generan nuevas corrientes, nuevas filosofías, entonces ahí está en el campo político la separación de iglesia-estado, en el campo de las ideas de las costumbres Kant, etcétera, etcétera, los filósofos alemanes que iban corrompiendo con la idea de que Dios había muerto y que por lo tanto nosotros podíamos hacer abstracción de la moral, etcétera, etcétera. Comenzó a haber un enfermecimiento de ideas, de corrientes filosóficas, ¿no? Ellas procuran al principio un modus vivendi con las antiguas y se expresan de tal manera que mantienen con ellas un simulacro de armonía, el cual habitualmente no tarda en romperse en lucha declarada. Ustedes no han oído, sobre todo, yo me acuerdo en la década del 60, se decía mucho entre los católicos, ¿no? No, los tiempos están cambiando. Y era una manera de usted justificar malas costumbres. ¿Cierto? Como que adaptarse al tiempo. Entonces venían ya los sacerdotes con pantalones, las muchachas con minifalda, etcétera, etcétera, y todo era alegría. Vino el concilio Gaudium et Spes Gaudium, alegría y esperanza, armonía con el mundo, y poco a poco la gente fue armonizando las ideas malas con su modo de vivir, pero todavía eran católicos, todavía no había un entrechoque, ¿cierto? Todavía llega un momento en que sí hay un entrechoque. Ese entrechoque es la tercera profundidad, los hechos. Llega un momento en que usted puede decir, por ejemplo, una persona envidiosa. La persona ve que hay una persona que su vecino es muy rico y que gana y que le va muy bien, etcétera, etcétera. Llega en carro nuevo y él tiene envidia. Si él no cura la envidia, tarde que temprano, él va a querer hacer una idea, una filosofía de odio contra los ricos y va a decir que la propiedad privada es un robo. Pero todo partió de una mala tendencia que se volvió ideas. Esas ideas no quedan en el manifiesto comunista del marxismo utópico. Llega tarde que temprano a los hechos y a la revolución bolchevique. Son los hechos, ¿cierto? Esa transformación de las ideas se extiende a su vez al terreno de los hechos, donde pasa a operar por medios cruentos o incruentos la transformación de las instituciones, de las leyes y de las costumbres, tanto en la esfera religiosa cuanto en la sociedad temporal. Es la tercera crisis ya enteramente en el orden de los hechos. De tal manera que cuando uno menos piensa, todo se transformó. No solamente la persona, ya es un revolucionario. ¿Cuántas personas que eran católicos que no se dieron cuenta de sus malas tendencias de odio a los ricos, de envidia, terminaron comunistas, pero se dicen que son socialistas cristianos, que son comunistas pero católicos, que quieren hacer una armonía entre uno y otro? Ese es el proceso de las tres profundidades. Yo les voy a dar un ejemplo. Lo que pasó es la figura que cuenta mucho con Leonardo da Vinci y parece que fue real. Leonardo da Vinci decidió pintar La Última Cena. La Última Cena de Leonardo da Vinci es la obra más conocida tal vez de él. Bueno, también está La Gioconda y toda una serie de otras obras, pero La Última Cena en cierto sentido es icónica. Y él fue a buscar algún modelo porque él quería comenzar a pintar a Nuestro Señor y a San Juan Evangelista. Y fue entonces a lugares buenos, a iglesias, a lugares, digamos, de buena sociedad, de gente buena y católica piadosa, y vio un muchacho lozano, con mucha vivacidad y lozanía e inocencia, y le dijo, ¿quieres ganarte un ducado? O un florín, no sé qué moneda será. Bueno, claro que sí. Bueno, tienes que posar para mí. Ven, entonces él comienza a pintar con el modelo, ponte de tal manera así, pinta a San Juan Evangelista. Y él demora mucho en ese cuadro, demoró 2 años. Y fue haciendo todos los otros pintores
que ya eran más o menos anodinos, podía ser cualquier modelo. Dejó para pintar a Judas al final. Y para Judas él dice, tiene que ser un modelo de la corrupción, de la entrega, las pasiones desordenadas, un verdadero demonio vivo. Y se fue a las tabernas de Florencia, ¿no? En los lugares más horribles y de pecado de Florencia. Y vio salir una persona muy corrompida, desarreglada, sucia, despeinada, no, digamos, sin hacerse su arreglo personal, y estaba pues con tragos y en pecado. Le dijo, ¿quieres ganarte una propina? Sí, claro. Pensó, bueno, va a tomar más trago, ¿no? Ven y posa para mí, necesito que tú seas modelo. Y fue, y él comienza a ver, y entra, y él ve que el modelo está todo extrañado, y se sienta, y cuando va a comenzar a pintar, le pregunta el modelo, ¿a quién estás pintando? Ah, bueno, el cuadro le explicó, voy a pintar a Judas. Y el hombre comienza a llorar. Tú me contrataste hace 2 años para pintar a San Juan Evangelista. Ahora me contratas para pintar a Judas. Eso es lo que pasa con el proceso revolucionario. ¿Me hago entender? Observaciones diversas. Bueno, ¿cómo va? Me quedan 6 minutos. Hemos avanzado, yo estoy corriendo un poco, pero me da temor que de pronto ustedes no estén acompañando. Quiero preguntar si está quedando claro las profundidades de la revolución. ¿Sí? ¿O quieren que explique alguna cosa? Vayan haciendo preguntas, vayan anotando si hay alguna pregunta. Observaciones diversas. A. Las profundidades de la revolución no se identifican con etapas cronológicas. Estas profundidades son, de algún modo, escalonadas, pero un análisis atento pone en evidencia que las operaciones que la revolución realiza en ellas de tal manera se interpenetran en el tiempo que esas diversas profundidades no pueden ser vistas como otras tantas unidades cronológicas distintas. B. Nitidez de las 3 profundidades de la revolución. Estas 3 profundidades no siempre se diferencian nítidamente unas de otras. El grado de nitidez varía mucho en un caso concreto a otro. Y es una cosa a veces imperceptible. De un momento a otro alguien en la familia dice, no, es que también hay que ver, hay mucha injusticia. O cosas así, términos con los que se va justificando para ser comunista. Pero uno diría que es un simple criterio aislado. No, es un proceso interno que ya está calando. ¿Me hago entender? C. El proceso revolucionario no es incoercible. Aquí entra. Muchas veces Dios visita a las almas y les da gracias. Y puede haber una persona que dice, ¿para dónde estoy yendo yo? Y se da cuenta y va y reza el rosario, va al Santísimo Sacramento y le dice a Dios nuestro Señor, tener pena de mí, ¿cierto? Arreglad mi vida. Y puede ser que esa persona reciba gracias y vuelva otra vez atrás, ¿cierto? No es lo que ocurrió con el occidente cristiano, en que estamos llegando a las últimas, hay alguna cosa en la cual hay como una cascada de catástrofes que desde la Edad Media hasta ahora fue una sucesión de causas, efectos de tragedias y de revoluciones anticristianas, que ahora estamos en la situación de pérdida de fe terrible en la que nosotros postramos. Pero no es incoercible, puede ser que aisladamente haya un regreso y una conversión. Yo creo que un poquito también nos pasa a nosotros cuando conocemos a Cruzada, cuando conocemos la obra del doctor Plinio, conocemos la manera de poder ser católicos, apostólicos, romanos, y de poder tener una buena influencia que sea un entrechoque con el mundo de allá afuera,
Nosotros en ciertos sentidos tenemos como que una conversión y decir, no, ahora sí voy a ser un buen católico. ¿Cierto? Quiero ser un buen católico, quiero hacer buenos amigos, quiero realmente, y puede haber un retroceso de algunas cosas en nuestra batalla espiritual en la que nosotros corregimos y nos quedamos bien. Es Nuestra Señora actuando en el alma. El caminar de un pueblo a través de esas varias profundidades no es incoercible, de tal manera que, dado el primer paso, llegue necesariamente hasta el último y resbale hacia la profundidad siguiente. Por el contrario, el libre arbitrio humano, coadyuvado por la gracia, puede vencer cualquier crisis, como puede detener y vencer la propia revolución. Puede ser la situación más trágica en la que nosotros estemos. Si nosotros le pedimos a Nuestra Señora, ella nos corrige, ella arregla nuestra vida. No pasa con aquellos que se han determinado en seguir la dinámica de la revolución. Aquí hay una persona, no voy a decir el nombre, que pasó por Cruzada, tuvo épocas muy buenas, se bautizó, se convirtió, él rezaba el rosario. De un momento a otro comienza un proceso de decadencia, comienza a vestirse de negro, de morado. El morado en cierto sentido es peor que el negro. El morado tiene una atracción de brujería y de cosas de maleficio que usan mucho las brujas. Este personaje se vestía de camisa morada y traje negro. Y ya en la sede, yo me acuerdo que yo le decía, pero no te vistas así, eso está mal, no se mete en mi vida. Uno nota que ya había una dinámica. Él ahora no solamente se tomó una foto diciendo masonería, que él es masón, sino que está metido en todo un problema en que parece que lo quieren hasta matar y lo están buscando para matar porque estuvo comprometido con una niña de 14 años, que la niña al final se inició en esas prácticas también esotéricas por culpa de este hombre y se ahorcó. La muchacha se ahorcó, pero la mamá llegó a tiempo, la salvó, pero entonces la niña está en un manicomio, ¿cierto? Entonces, pero ¿qué pasa con ese hombre que había hasta rezado el rosario? ¿Por qué? Porque la dinámica cuando no dice no a Dios, ella coge rumbo de nuevo y va a lo peor. Y el problema es que cuando una persona, habiendo sido buena, se corrompe, da en lo pésimo. Eso es solo a modo de ejemplo. Describiendo esos aspectos, hacemos como un médico que describe la evolución completa de una enfermedad hasta la muerte, sin pretender con ello que la enfermedad sea incurable. Creo que dejamos ahí justo porque son las 8 y segundo porque el tema, no vamos a coger otro para que el tema quede claro. Nosotros hicimos un rayos X del problema del pecado de la revolución. Y repito, no crean que ese es un pecado que es de los otros. El pecado de la revolución nos alcanza a todos nosotros. Todos nosotros tenemos que hacer como un examen de conciencia, un análisis, una visión retrospectiva hasta qué punto hemos aceptado o tendencias o ideas o hasta tal vez algún hecho o en alguna cosa tenemos la semilla de la revolución en sus sueños quimédicos de que en el fondo es una rebelión a Dios. Pero a veces en los católicos se da, pero siempre en una cosa así como en semilla, pero tengan cuidado con esa semilla maldita, porque siempre está latente la apostasía ahí. ¿Me hago entender? Entonces nosotros necesitamos siempre estar allí conociéndola. Bueno, con eso termino la parte que me toca de exposición y me gustaría ver si hay alguna pregunta o algún comentario antes de pasar al tema. Sí, don José. Don José, es que siempre lo confundo con don César, qué pena. Gracias, Fernando. Una preguntita solo técnica así, y es cuando habla de que en cuanto pudo se hizo jacobino y se embriagó de sangre en el terror. Habla también de ese personaje, después se volvió burgués y trabajó por la extinción incluida de la monarquía.
¿A cuál se está refiriendo? ¿A Talleyrand o a...? A Talleyrand. Yo creo que en la cabeza del doctor Plinio, cuando escribió esto, él tenía muy en mente a Talleyrand, el príncipe de Autun. Pero aquí entra, puede ser cualquiera. Talleyrand aquí sería un ejemplo vivo de un hecho real. Pero siempre esa es la figura de la revolución, ¿cierto? De manera tal a que aquí también viene un muchacho, no voy a decir el nombre, que estuvo en la primera línea tirando piedra y es un buen católico. Ojo, siempre hay reversibilidades. Y hay otro que me decía, yo voté por Petro, pero me arrepiento profundamente. Ahora entiendo que ese estaba malo. Entonces, muchas veces la revolución se le muestra a ellos como primera línea, ellos se encantan, pero después reaccionan y se les muestra ya más suave. Es posible que si la revolución fuera inteligente, el que dirige la revolución en Colombia fuera inteligente, no colocaría una continuidad de Petro, colocaría un centro izquierda que consolidaría las conquistas de Petro, con calma. ¿cierto? Pero entonces con cara de restauración, sí, con cara de Napoleón o con cara de Carlos X, como se restaura, restaura. Dos pasos para adelante, uno para atrás. Don Andrés. Gracias. Don Luis Fernando, ¿cómo el clero moderno y desde cuándo, cómo promueve, cómo alimenta esas profundidades de la revolución? ¿Cómo lo ha venido haciendo y desde cuándo lo ha venido haciendo? Yo diría que de forma callada. No, de hecho, una vez el doctor Plinio decía que la sangre de Judas había quedado en la iglesia por ingenuidad de los primeros cristianos. O sea, quedó en la iglesia. Pero usted me imagino que habla del tiempo moderno. Hay varias etapas. Aquellos que directamente son teólogos de la liberación, progresistas, como por ejemplo el clero francés, la jerarquía francesa, me dice que hay noticias sobre la Sinodalberg y la jerarquía alemana, la jerarquía eclesiástica alemana, que frente al nuevo pontificado directamente dice, me importa un comino, está avanzando en decir, se trata de hacer una nueva iglesia. Están determinados a crear un cisma, ¿cierto? Pero el avance, aquí yo quiero comentar a usted, para que eso sea triunfante, necesitan un clero que sería al estilo Messier Emery. Messier Emery yo creo que yo hablé de Messier Emery en el Congreso, él fue el rector del seminario de San Sulpicio en París, él era un hombre así, todo romántico, esos que se hacen querer de todo el mundo, habla bonito y suave, etcétera, etcétera, ¿cierto? Él... así suave, él decía, no, pero sabes que los revolucionarios, mal, que mate gente, pero tiene ideas bonitas y cristianas. Y él fue el culpable de que todo el clero y los católicos quedasen desinformados de la maldad de la Revolución Francesa. Él era parte del tercio del clero en la Asamblea General, en los Estados Generales, porque era nobleza, pueblo y clero. El clero era un tercio. El clero traicionó y apoyó al pueblo que estaba mal liderado por los revolucionarios, y fue el tal del juego de la pelota y la destitución del rey en los Estados Generales. ¿Sabe quién lideró todo eso? Messier Emery, con esa dulzura, ¿cierto? Y es más, hay que rezar el rosario, etcétera, etcétera. Entonces, no vamos a pelear con ellos, porque hay que ver el lado positivo. Tú tienes que ver el lado positivo de esos, la primera línea. Son buenos muchachos. Yo estoy imaginándome así, ¿no? Entonces, hay mucho Messier Emery dentro del clero que engaña, ¿cierto? Al resto de los católicos y permite que el proceso
a contrabordo ideológico inadvertido. Doctor Plinio decía que era como una anónima, ¿no? Muchas veces no se trata de un gran revolucionario, es a veces un padre muy bueno, piadoso, que da la Santa Misa con mucha piedad y las señoras en el atrio dicen, ay, el padre fulano es un santo, pero él es un instrumento para que la revolución vaya adelante. Estoy siendo fuerte en el análisis, pero vean ustedes que es muy objetivo. ¿Quién más tendría alguna pregunta o terminamos? No, la liturgia es una manera de celebrar el culto al Señor de lo que se vive en la fe. Entonces, ¿cómo se vio afectada la liturgia por la causa de la revolución? Bueno, yo diría con el sistema sulpiciano, que es sentimental, romántico, las imágenes piadosas, pero con todas enternecidas así, el padre enternecido, y es de esos que dice, todos son buenos. Señor piadoso que reza el rosario y que ese contrarrevolucionario va a la TFP acusada, señor comunista de la primera línea, hermanito, tú eres un hijo de Dios y Dios te quiere, ¿cierto? Ese hombre, ese normalmente en la piedad es un romántico, ¿cierto? Nosotros lo llamamos en el argot de la TFP un herejía blanca, que no es propiamente una persona que declara una energía, pero insinúa la energía. Es amigo de uno y de otros. Hay que ver el lado positivo de los malos del mundo, etcétera, etcétera. Bueno, no habiendo más preguntas, vamos a rezar una Ave María.